Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una paradoja de las que te dejan pensando. ¿Cómo es posible que un sistema de justicia juvenil, diseñado teóricamente para crear jóvenes responsables, acabe consiguiendo justo lo contrario? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es justo la que se hicieron los investigadores de un estudio clave en Santa Fe, Argentina. Así que vamos a usarla como brújula para entender todo este embrollo. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco. La intención del sistema es clara: crear personas autónomas, responsables. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Pues que el resultado es muy distinto. Lo que se consiguen son sujetos obedientes o rebeldes, pero en ningún caso autónomos. Hay un abismo enorme entre lo que se quiere y lo que se logra. Muy bien, para desenredar esta madeja, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, definimos bien la paradoja. Luego, echamos un vistazo a cómo sería el sistema ideal. Veremos por qué está en crisis, cómo acaba fomentando la obediencia y no la autonomía, exploraremos una alternativa muy interesante y terminaremos con una reflexión sobre qué significa de verdad eso de ser responsable. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el principio de todo, la paradoja de la responsabilidad. A ver, sobre el papel todo suena genial. El objetivo formal es, claro, fomentar la responsabilidad. Pero la realidad es que sus prácticas del día a día, su cultura interna, por así decirlo, bloquean la autonomía, que es indispensable para que esa responsabilidad crezca. Es como plantar una semilla y luego no dejar que le dé el sol. Y claro, para entender por qué el sistema actual hace aguas, tenemos que ver primero cuál era el modelo a seguir, cuál es ese ciudadano responsable que se tenía en mente cuando se diseñó todo esto. Es que la idea de responsabilidad no ha sido siempre la misma, ni mucho menos. Si miramos atrás, en la antigua Grecia se era responsable ante la polis, en la Edad Media ante Dios. Con la modernidad la cosa cambió. La responsabilidad era para con el Estado-nación. ¿Y hoy? ¿Qué pasa hoy? Pues que se espera que seamos responsables ante el mercado, que seamos buenos consumidores. Y ahí, en ese cambio, está una de las claves de la tensión actual. Y aquí es donde todo explota, porque ese ideal histórico choca de frente con el mundo de los jóvenes de hoy. Y ese choque, genera una crisis de caballo en el sistema. Fijaos en esto, es que parece que hablamos de dos planetas distintos. Por un lado, el mundo judicial, formal, súper rígido, todo basado en el texto legal, y por otro, el mundo de los chavales, fluido, informal, donde lo que manda es la imagen, los códigos entre colegas. No hablan el mismo idioma. Es como si intentaran comunicarse a gritos a través de un cañón. La desconexión es total. Un ejemplo perfecto de este choque es el concepto de la ranchada. Para que nos entendamos, es el grupo, el espacio donde los jóvenes crean sus propias reglas y redes de apoyo. Y aquí viene lo increíble. El sistema, en lugar de entenderlo como un mecanismo de supervivencia, lo ve como una amenaza. Y lo ataca, es decir, dinamita la única estructura de apoyo que tienen, debilitándolos todavía más. Claro, si no hay un diálogo de verdad, ¿qué queda? Pues una simple relación de poder. Los que manejan el sistema no buscan comunicarse, esperan obediencia. Y esto obliga a los chavales a jugar un juego. O se someten sin más, o se pasan el día calculando riesgos para ver cómo salir del paso. ¿Y entonces qué pasa cuando un sistema así, en plena crisis, no logra sus objetivos? Pues que tira por el camino fácil. Recurre a la única herramienta que parece conocer bien: el castigo. Pero no hablamos de un gran castigo final. No, es algo más sutil. Se llama microcastigo. Imagina un goteo constante de pequeñas sanciones, como servicios a la comunidad y cosas así. ¿Qué consiguen con esto? Obediencia, conformidad. Pero lo que no consiguen ni de lejos es fomentar una responsabilidad que nazca de dentro. La verdad es que todo esto suena muy kafkiano, ¿no? La cita de "el proceso" le viene como anillo al dedo. La sentencia no se dicta de una sola vez, viene lentamente. El castigo no es algo que pasa al final, el castigo es el propio proceso, una presión lenta, agobiante, que se siente en cada paso. Así que el ciclo es este. El sistema aplica el microcastigo. El chaval aprende que para evitar más sanciones tiene que obedecer. Y esto nos lleva a dos posibles resultados: o la sumisión total o, claro, la rebelión. ¿Y qué es lo que se queda por el camino? Pues, irónicamente, la verdadera responsabilidad. Vale, ante este panorama tan desolador, el estudio no se queda solo en la crítica. Propone una alternativa. Y no se trata de añadir más reglas. Se trata de algo radicalmente distinto. Un enfoque clínico. Pero ojo, que nadie se confunda. Cuando decimos clínico, no estamos hablando de médicos ni de terapia. Es más una forma de mirar, un cambio de perspectiva. En vez de aplicar la misma fórmula para todos, se trata de mirar cada caso, cada persona, como algo único. Y este enfoque se sostiene sobre unas ideas muy potentes.
Primero, la singularidad. Cada caso es un mundo. Segundo, la comunicación. Construir puentes en vez de dar órdenes. Tercero, la reparación. Que el foco esté en reparar el daño. También la cooperación. Desarrollar las medidas junto al joven, no imponérselas. Y por último, la plasticidad. Ser flexibles, adaptarse. Todo esto al final nos obliga a abrir el plano y pensar en algo mucho más grande. Nos lleva a repensar la mismísima idea de responsabilidad. Y esto ya no es solo cosa de los juzgados, esto nos toca a todos. Porque lo que propone el estudio es un cambio de paradigma total, pasar de un modelo donde toda la culpa recae en el individuo a uno de responsabilidad compartida, de corresponsabilidad. Y aquí queda la pregunta flotando en el aire. ¿La responsabilidad es algo puramente individual o es algo que se comparte entre la persona, la comunidad y las instituciones que hemos creado? Y con esto llegamos al final, con una última reflexión, que es bastante provocadora. ¿Puede un sistema reparar de verdad el daño que él mismo está ayudando a crear? Una pregunta que ya no apunta a los jóvenes, sino a nosotros, a los sistemas que diseñamos,